Vamos a hablar hoy de la disidencia interna en Cuba. Vamos a hablar de los nombres que integran esa llamada disidencia interna en Cuba y qué papel juegan ellos en toda la relación Cuba-Estados Unidos. Vamos a comenzar por Antonio Rodiles. Antonio Rodiles, que ustedes lo ven aquí en los espacios de televisión, como a todos estos que voy a mencionar, y en eventos y en conferencias y demás. Antonio Rodiles y su esposa, ahora no recuerdo el nombre de la esposa, tienen una organización que se llama Estado de SAT. Antonio Rodiles es sobrino de un general de división de Cuba, tiene una magnífica casa en Miramar y allí dispone de una sala que ofrece debates y ofrecía, porque hace tiempo que Estado de SAT no produce esos debates, los publicadores. Antonio Rodiles, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, este caballero, que tiene una formación universitaria gracias a Cuba, este caballero se desmarca por la línea incluso más repulsiva en cuanto a la relación del pueblo cubano con su diáspora. Se trata que está aliado, o sea, es un pupilo de Santiago Álvarez Magriñá, y su fundación jurídica, algo así se llama. Santiago Álvarez Magriñá ha estado implicado en actos terroristas contra Cuba desde muy temprano. Es el causante de haber ametrallado en Boca de Sama, en el oriente de Cuba, de haber ametrallado las costas cubanas y haber dejado personas heridas. Incluso hay el caso de una muchacha que perdió su pierna en un ametrallamiento que hizo en lancha rápida, un cobarde acto terrorista en el cual participó Santiago Álvarez Magriñá, yendo en lanchas rápidas desde Miami, acercándose a las zonas de pueblos de pescadores inofensivos, pescadores desarmados, y ametrallando al pueblo desde las costas y desde ahí huir nuevamente en las lanchas rápidas hacia Miami. Santiago Álvarez Magriñá tiene un prontuario de terrorista que no lo brinca un chivo. Además de sus actos y de cometer actos de sabotaje contra Cuba, ha permanecido o permaneció durante muchas décadas, durante todas estas décadas, permaneció muy activo en los actos de terrorista. Hay que recordar, yo por ahí tengo un audio de cuando mandó a poner una bomba en Tropicana, donde se le escucha decir que con una latica y con C4 se ponía una bomba y que aquello terminaba como la fiesta del Guatao, y que tirara la bomba por una ventana en Tropicana para que allí iban a morir cubanos, iban a morir seres humanos, turistas, no le importaba. Era crear un acto de terror en Tropicana para desalentar el turismo. Ese fue Santiago Álvarez Magriñá y su voz ordenando poner la bomba. Yo tengo el audio. Tenemos el audio de ese acto malvado. Bueno, además es el protector de Luis Posada Carriles. Es la persona que introdujo a Luis Posada Carriles en Estados Unidos y además es la persona que ha financiado y financió también buena parte de los actos terroristas de Luis Posada Carriles. Pues Antonio Rodiles, que vive en Cuba, que goza de todos los privilegios que tiene de poder entrar y salir cada vez que le da la gana. Antonio Rodiles es uno de los pupilos, o sea, es uno de los protegidos de Santiago Álvarez Magriñá. Y así quiere tener alguna relevancia dentro de Cuba, aliándose a un terrorista connotado. Y además con todo el privilegio que él tiene de entrar y salir, esta gente está en el fin de semana en Cuba y después se pasa la semana en Miami. Además de esto, Antonio Rodiles aboga porque haya una sanción fuerte, o sea, totalmente desalmado, ¿no? Porque Trump aplique sanciones fuertes a Cuba. Supuestamente al gobierno cubano. No, esas sanciones fuertes van a afectar al pueblo cubano que vive en la isla y al pueblo cubano que vive aquí en los Estados Unidos. Le pide a Trump eso, Antonio Rodiles, junto con un grupo de personas que voy a ir mencionando sucesivamente, y voy a ir explicando cuál es la posición y qué cosa es lo que hace. La otra, él y su esposa, Antonio Rodiles. La otra persona de la cual me voy a referir es a Yoani Sánchez. Yoani Sánchez es un producto inflado, producido por los servicios de inteligencia norteamericanos. De eso no hay ninguna duda. Yoani Sánchez la inflaron mucho, creyeron que esta mujer realmente se iba a convertir en una Juana de Arco o algo por el estilo,
pues bueno, ni Juana de Arco, ni la hoguera de Juana de Arco, ni nada. Ha ido perdiendo perfil, ha ido bajando mucho. Aquí hubo una verdadera consternación cuando vino y aquello parecía que era una representante del pueblo cubano, algo así, y nada de eso. Giovanni Sánchez no tiene seguidores ninguno. Ahora tiene junto con su esposo Escobar, tiene con Macho Rico, tiene no, tiene un medio digital que se llama 14 y medio, donde produce y reproduce noticias que generalmente están en contra, o sea, van en contra, tratando de desalentar el ánimo en Cuba y van en contra de los principales objetivos del pueblo de Cuba. Ahí está Giovanni Sánchez, multipremiada, tiene casi lo único que falta es que le den un premio Nobel, no sé por hacer qué, señalada como una de las figuras más relevantes por los medios de comunicación e influyentes de América Latina. Yo no sé en qué influye y dónde está la relevancia de Giovanni Sánchez, que comenzó con un blog personal, después o sea, se casó, una cosa que no se sabe, ¿no? Porque ella está casada con Escobar y tiene un hijo con Escobar, pero se casó con un alemán y se fue a vivir a Suiza. No es no está claro cómo fue ese matrimonio y qué papel jugaba Escobar, porque ella seguía siendo la esposa de Escobar y se fue a Suiza y después regresó de Suiza, evidentemente con el objetivo de hacer oposición dentro de Cuba, y comenzó a crear lo que fue el blog Generación Y y demás. Ha recibido muchísimo dinero, pero muchísimo dinero que se le ha agenciado y fondos a través de instituciones norteamericanas, ya sean en Estados Unidos o en Europa o en América Latina, le han dado múltiples premios y demás para estimularla, porque creían que era la gran esperanza que tenían para que se convirtiera en una líder de la oposición. Bueno, pues ni es líder de la oposición, ni es líder dentro del pueblo cubano, muchísimo menos. Es un invento y además es alguien que no tiene ninguna solidez política, no tiene ningún proyecto de país, ninguno de ellos tiene ningún proyecto de país. Sin embargo, nos las presentan o nos las han estado presentando como una especie de figura trascendental que va a ocupar o que va a ser hasta se habló de que podía ser presidenta de Cuba. Imagínese usted. Eliezer Ávila, este muchacho estudió en la Escuela de Informática de Cuba, en la UCI, se formó allí, pasó a ser célebre cuando dijo que quería visitar la tumba del Che en Bolivia, y confrontó con Ricardo Alarcón cuando era presidente de la Asamblea Nacional, y a partir de ahí salió de la UCI y se convirtió en opositor. Ha fundado un partido que se llama Partido por la Libertad, pero el partido tiene solamente 2 miembros, él y su papá. Viven en Puerto Padre, en las provincias orientales, y aparece por ahí por los medios de comunicación haciendo declaraciones y demás. Es más moderado que los demás, o sea, no está dentro del grupo que le piden a Trump que endurezca las medidas contra Cuba. Se ha pronunciado en contra él dice el embargo, nosotros decimos el bloqueo, se ha pronunciado en contra de eso y se ha pronunciado a favor de mayor intercambio entre Cuba y los Estados Unidos. En eso se ha comportado de forma moderada, pero sin lugar a duda, ningún proyecto de país, ninguna plataforma política y mucho menos seguidores. No tiene gente que lo siga. Rosa María Payá, heredera del Movimiento Cristiano Liberación del difunto Osvaldo Payá Sardiña, que está en disputa, por el mismo liderazgo, está en disputa con su tío Carlos Payá, que vive en España. Ella ha creado aquí alguna organización nueva y la mueven como estaban moviendo, no tanto, pero la mueven ahora como se movía antes a Giovanni Sánchez, llevándola a foros internacionales, llevándola a eventos. No ha perdido su residencia en Cuba, viaja a Cuba con relativa frecuencia, tiene su casa en Cuba, y lo que hace es ir a Cuba a mantener su propiedad y por otra parte a tratar de crear alguna situación de la cual después se va. Convocó a una cosa en el malecón por internet, estando ella en Cuba, pero lo convocó para cuando ella se fuera de Cuba. Rosa María Payá ha alcanzado cierta celebridad dentro
medios de comunicación, porque hay que decir que es dentro de los medios de comunicación. Realmente no tiene ningún seguidor, o sea, no tiene ningún grupo o organización fundada que tenga numerosos miembros, ni muchísimo menos. Es toda una marioneta y demás. Incluso ayer salió una noticia que a mí me parece una provocación, una gran provocación, donde dicen que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, viajaría a Cuba próximamente. Esto lo confirmó el director de prensa de la OEA, del organismo continental, Gonzalo Esparis. No dio detalles sobre el viaje de Almagro a Cuba, pero Rosa María Payá anunció el lunes que el secretario general de la OEA estaría viajando a Cuba a recibir el premio Osvaldo Payá Sardiña, como que es el nombre de su padre, y que fue quien encabezó el llamado Proyecto Varela. El premio lo recibiría en Cuba y demás, pero no hay en la noticia. A mí me parece esta una noticia falsa, a la cual ella se ha prestado, porque aquí me parece una provocación y una manipulación. En primer lugar, para viajar a Cuba, Luis Almagro tiene dos posibilidades: hacerlo como diplomático o hacerlo a título personal. En las dos posibilidades necesita visa para viajar a Cuba. Y mucho más siendo el secretario general de la OEA, tiene que estar eso coordinado con las autoridades cubanas. Eso de que Luis Almagro va a ir a Cuba a recibir el premio Osvaldo Payá de la oposición, eso sería una provocación, y eso Cuba no lo va a permitir. O sea, yo le puedo decir a Luis Almagro que él no va a entrar en Cuba, porque simplemente no porque yo sea divino, porque conozco perfectamente cómo funcionan las autoridades cubanas y sobre todo cómo defienden el derecho a la soberanía. Esto es una provocación a las autoridades cubanas. Decir Luis Almagro que él va a ir a Cuba sin ninguna agenda de gobierno, sin ninguna agenda de él como secretario general de la OEA, simplemente, perdón, simplemente a recibir el premio Osvaldo Payá Sardiña, que se lo va a entregar Rosa María Payá. Y entonces allí se van a reunir y van a entregarle el premio y demás. Eso no se lo cree nadie. Luis Almagro no va a entrar en Cuba, ni como ciudadano privado, ni como secretario general de la OEA. En primer lugar, Cuba no pertenece a la OEA. Cuba ha sido sumamente... En segundo lugar, no hay ningún evento que requiera su presencia en Cuba. Cuba ha rechazado las acusaciones que ha estado haciendo Luis Almagro y la confrontación que ha provocado Luis Almagro en la OEA contra el gobierno de Venezuela. Cuba ha sido firme en sus declaraciones contra Luis Almagro no, contra las posiciones de Luis Almagro. Esto me parece una verdadera provocación. Si le quieren entregar un premio a Luis Almagro, el premio Osvaldo Payá, lo que les dé la gana de entregarle, bueno, pues que se lo entreguen en Miami, que es su escenario, porque él realmente se mueve alrededor del escenario de lo que se piensa en Miami. Bueno, pues que se lo entregue en Miami. A mí esto me parece una noticia provocadora por parte de del propio Luis Almagro, porque su director de prensa confirmó que él viajaría a Cuba próximamente, y por parte de Rosa María Payá, que está levantando una expectativa que no se va a cumplir. Eso es porque si lo dejaban entrar, o si lo dejan entrar, que estoy convencido que no lo van a dejar entrar, por si lo dejaban entrar, entonces armar el show de que Luis Almagro está en Cuba, pero está en Cuba no en plan de trabajo de la OEA, ni mucho menos, sino además Cuba no pertenece a la OEA, ni le interesa pertenecer a la OEA, sino recibiendo el premio Osvaldo Payá. Y si no lo dejan entrar, entonces armar el show de que mira, no lo dejaron entrar. Bueno, pues yo soy de los que piensan que a Cuba le importa un bledo que digan lo que digan, pero que Luis Almagro no va a entrar en Cuba. Bueno, pues Rosa María Payá se dedica a esto y a andar por ahí, por el mundo, recibiendo también premios, buscando financiación para llevar a cabo no sé qué proyecto, porque no tiene realmente ningún proyecto que sea viable. Además, no la conoce nadie dentro de Cuba. Absolutamente nadie conoce a estas personas dentro de Cuba, y eso hay que dejarlo bien claro. No tienen seguidores y no tienen personas que simpaticen, o sea, son la gente. Yo después voy a decirle cuál es la razón principal de que algunas de estas organizaciones o algunas de estas personas tengan 3, 4, 10, 15 seguidores.
Yo le voy a decir cuál es la razón principal. La razón principal es que al estar usted dentro de una de estas organizaciones o dentro de uno de estos grupos que encabezan estos personajes, usted puede hacer mérito para después pedir en la embajada norteamericana, para después pedir una visa de refugiado político o de asilo. O sea, si usted camina con las damas de blanco, si usted pertenece a la plataforma de Rosa María Payá, si usted está con Rodilia o con la UNPACU, usted ya después puede ir a pedir una visa avalado por estas personas. O sea, estos son unos procónsules de Estados Unidos allí en Cuba, que son quienes avalan si usted realmente merece recibir o no una visa norteamericana para venir a residir en Estados Unidos con estatus de asilo político. Ese es el objetivo. Además del dinero que le pagan en las damas de blanco por las caminatas y eso, pero el objetivo real es emigrar a Estados Unidos con el aval de haber hecho oposición dentro de Cuba. Ese es el verdadero objetivo. Ahí no hay ninguna conciencia política, ahí no hay ninguna vocación por llevar a cabo una plataforma, por llevar a cabo un conjunto. Ahí no hay ideología, ahí no hay nada. Ahí es hacer mérito para poder emigrar a los Estados Unidos cuando se les dé la oportunidad. Tenemos al sexto, Danilo Maldonado, alias el sexto. Este es un delincuente. Este es un delincuente. Pero además es un delincuente que quiere hacer en Cuba lo que no se atreve a hacer o lo que no se puede hacer en ningún lugar del mundo. Este señor estuvo preso recientemente a raíz de la muerte de Fidel porque salió a las calles de Cuba y fue al Hotel Habana Libre, que está sumamente céntrico ahí en el Vedado, en la calle 23. Y entonces en las paredes de un edificio público, se puso a escribir consignas contra Fidel con un spray en las paredes. Mire, a nadie aquí se le permite en el mundo, ni en Estados Unidos, atentar contra la propiedad ajena. O sea, vaya usted al downtown de Miami y trate de escribir en un hotel, en la pared de un hotel o en una pared, trate de escribir consignas políticas y que lo coja la policía para que usted vea que usted va preso. Y va a tener que reparar los daños y va a tener que pagar por eso y cuidado no tenga que cumplir prisión. Bueno, pues el sexto se dedica a ese tipo de cosas, a tratar de provocar o a provocar escribiendo en lugares públicos consigna contra los dirigentes de la Revolución Cubana, pero sobre todo no se trata de la consigna, se trata que está dañando la propiedad, porque esa pared hay que pintarla nuevamente, porque no se concibe que esa pared va a estar allí con unos garabatos que hace el sexto. Bueno, pues al sexto aquí también se le trata como un héroe. Este hombre había estado preso, había sufrido prisión en Cuba en varias ocasiones por el uso y tráfico de drogas. Eso está documentado, él mismo lo acepta. En una entrevista que yo leí hace poco sobre él, que le preguntan por esto, dice él que él no venía de un convento, que él no venía de un monasterio y que era real. Y de ahí, desde la prisión en Cuba, como muchos de ellos sufrieron el proceso de ser presos comunes y dentro de la prisión fueron reclutados por algunos de los viejos disidentes, por los viejos camajanes, de allí comenzaron a convertirse o a proyectarse como figura de la oposición política. Gorky Águila, que dice que es músico, pero de músico no hay quien se lo espante. Tiene un grupo de rock que se llama nada menos que Porno para Ricardo y las canciones que dice son impresentables, lleno de malas palabras, lleno de frases soeces, sin ningún talento artístico, al punto de que aquí en Miami le llegaron a organizar en el Club H, cuando estaba funcionando el Club H, le llegaron a organizar un concierto y no fue nadie. Ni siquiera los que le organizaron el concierto andaban por allí. El concierto cantó 2 canciones y se tuvo que ir porque realmente no había nadie en el público. Pero aquí lo presentan como un artista rebelde, como un artista que es capaz de revolucionar o de cambiar con sus canciones el pensamiento sobre la revolución o sobre Cuba. Un hombre que lo único que hace es decir malas palabras en sus textos y que además no tiene ninguna calidad ni ninguna formación musical. O sea, ni siquiera es músico, es un aficionado
un aficionado más que pudiera estar en una casa de cultura, bueno, pues ha decidido convertirse en opositor. No se sabe lo que es, porque él se presenta como un artista rebelde o como un opositor. Yo no lo sé, como opositor yo no sé qué cosa defiende Gorky Águila, y como artista rebelde quítenle lo de artista. Quítenle lo de artista, porque de artista Gorky Águila no tiene absolutamente nada. Berta Soler, Berta Soler, líder, líder, me tengo que reír, líder de las llamadas damas de blanco. Berta Soler, todo el mundo conoce cómo habla, cómo se comporta, cómo se proyecta. Esta mujer de la raza negra, que recibió una educación en Cuba, que se desempeñaba en un centro de trabajo de salud pública, esposa de Ángel Moya, pues heredó de Laura Pollán el grupo de las Damas de Blanco, y realmente un grupo que comenzó por pedir la libertad de sus esposos, familiares presos, que ya ninguno está preso, ahora ha devenido en un grupo de oposición al gobierno, pidiendo libertades para esto, para lo otro, pidiendo un grupo de cosas que no tienen nada que ver con su fundación. Berta Soler, amparada por la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, financiada desde Miami por la Fundación Nacional Cubano-Americana, con fondos federales, con fondos del gobierno norteamericano que lo pagan los impuestos, lo pagamos usted y yo. Berta Soler se la pasa pidiendo también que haya mano dura hacia Cuba, que Trump endurezca las sanciones al país y que salga el sol por donde salga. Ella realmente no tiene ningún problema. Ella viaja permanentemente, ella no tiene que, ella puede comprar, ella le sobra el dinero para comprar y tener una vida cómoda en Cuba. Hay que recalcar que ninguna de estas personas trabaja. Absolutamente ninguna trabaja. Vive de todo el dinero que recauda aquí, también apoyada por la Fundación Nacional Cubano-Americana, repito, con fondos federales, con fondos de los impuestos de los contribuyentes, porque ninguno de la fundación se mete la mano en el bolsillo para pagar nada, ni Jorge Masanto, ni ninguno, ni Pepe Hernández, ni ninguno de ellos. Esto es con dinero de gran que han conseguido el gobierno norteamericano. Berta Soler no pierde oportunidad de presentarse en Miami, no solo para atacar al gobierno cubano, sino para pedir, o sea, hay que ser cipayo, son cipayos todos, hay que ser cipayo para pedir que realmente haya una política de endurecimiento con Cuba, que se prohíban los viajes de los norteamericanos a Cuba, que se regulen los viajes de los cubanos a Cuba, y ella no tiene ninguna conciencia de lo que esto representa, porque ella simplemente puede entrar y puede salir cuando quiera. El gobierno cubano nunca le ha parado. Esta mujer ha llenado siempre de mentiras junto a los demás el tema de las damas de blanco, diciendo que les dieron paliza, golpizas brutales. Yo no sé si ellos habrán visto alguna vez lo que es una paliza de verdad de la policía o una golpiza brutal. Eso en Cuba no sucede. Y nunca han podido mostrar una prueba de que eso sucede. ¿Qué pasa? Que están en lugares públicos sin los permisos necesarios, y entonces cuando se les va a retirar del lugar público, cosa a la cual tienen derecho las autoridades cubanas y las autoridades de cualquier país, porque aquí para hacer una protesta hay que tener un permiso y hay que ponerse en el área donde se autorice la protesta, a ellas se les ha permitido caminar por la Quinta Avenida, pero han tratado de ir más allá y han tratado de provocar a las autoridades cubanas. Y entonces, cuando vienen a ser despejadas del lugar, se tiran en el piso. Y cuando se tiran en el piso, se acuestan en el piso a pataletear, hay que cargarlas. Y son cargadas hasta el autobús. Entonces, ella dice que cuando son cargadas, además cuando son cargadas, ellas van forcejeando. Y dicen que cuando son cargadas y van forcejeando, que eso son palizas y golpizas brutales. Hay que ser descarado. Hay que ser descarado realmente para eso. Yo en el debate con José Daniel Ferrer le dije, muéstrame una golpiza, y María Elvira Salazar no tenía video, o sea, puso un video donde no se veía nada. Como nunca se ha visto nada, lo único que se ve, fíjense bien en los videos, que los graban ellos mismos, lo único que se ve es tiradas en el piso para ser cargadas, después forcejeando con las guardias, y hablan de palizas brutales y que le dieron por las costillas, pero entonces usted las ve inmediatamente, igual que a Rodiles.
que se hizo el Mahatma Gandhi, lo cargaron, lo llevaron, y entonces en el forcejeo creo que le dieron un codazo y se partió la nariz, pero bueno, entonces salió inmediatamente con un gran parche en la nariz, diciendo que era una golpiza brutal. A los 3 días estaba en Miami sin el parche, a los 3 días estaba aquí en Miami ya sin el parche en la nariz, sin ningún problema, hablando en los canales de televisión que le dan toda la cobertura que ellos piden. Guillermo Fariña, ¿qué decir de Guillermo Fariña que sea nuevo? Tiene una organización que se llama Fantú, yo no sé, frente a algo, Fantú, yo no me sé el significado de la palabra. Fariña, el líder, el Mahatma Coco, el líder de las falsas huelgas de hambre. O sea, este hombre dice que este hombre tiene creo que 24 huelgas de hambre y que ha estado sin tomar agua. O sea, esto realmente sería para los récords Guinness, que han sido huelgas de hambre y de sed. Mire, nadie puede estar sin tomar agua el tiempo que dice Fariña. Usted no puede, más de 12 días, usted ya se muere si no toma agua. Pues Fariña se empeña en querernos hacer creer que ha estado meses sin tomar agua y sin ingerir alimentos, que cuando se desmaya van y lo hidratan. Miren, esto es un tupe de verdad de Fariña. La última huelga de hambre le salió muy mal porque estaba exigiendo que la Comunidad Económica Europea no mejorara sus relaciones con Cuba. Al final se mejoraron las relaciones con Cuba, llegó a decir que se le iba a consultar a él, que él iba a ser una especie de asesor para las relaciones con Cuba de la Comunidad Económica Europea, lo cual la propia Comunidad Económica Europea desmintió que Fariña fuera a ser asesor de nada. Y realmente lo de las huelgas de hambre es un verdadero circo de Fariña. Le dieron un premio Sájarov dotado de 50.000 euros, que fue a buscarlo inmediatamente. Él tiene un prontuario también de violencia. A un anciano con un bastón lo agredió a una mujer también en un hospital. Él ha tenido confrontaciones con personas débiles, y realmente es un ser que viene aquí y se presenta. Además, tiene aspiraciones presidenciales. Él mismo ha dicho que él quisiera unas elecciones en Cuba, y cuando le preguntaron quién sería el candidato, es que es de risa. Fariña es un tipo como Saavedra. Fariña es un tipo como Saavedra aquí en Miami. Es de risa. Cuando le preguntaron eso a Fariña, agarró y dijo, este negro que está aquí sería el candidato a la presidencia. ¿Alguien se imagina a alguna de esta gente en la presidencia de Cuba? En primer lugar, vamos a olvidarnos ya de lo que significaría y la dependencia de Estados Unidos y la manipulación de Estados Unidos. ¿Alguien se imagina uno de estos personajes con el lenguaje que utilizan, con la poca capacidad de inteligencia que tienen? Nadie se imagina, o sea, lo que es dirigir un país, lo que es dirigir un proyecto social, lo que es crear, o sea, imagínese usted Guillermo Fariña o alguno de estos encabezando un consejo de ministros. ¿Quién serían los ministros? Personas que ellos estarían en su grupo. Una de las cosas que resalta, y hay que decirlo, a mí no me gusta discriminar, pero el bajo nivel cultural, hay algunos que son semianalfabetos, que están en estos grupos, lo que hacen es gritar al lado de Fariña o al lado de Berta Soler o algo de esto. ¿Alguien se imagina a esta gente dirigiendo un país? Eso no se lo imagina nadie. Ni siquiera se lo imaginan los americanos. Ni siquiera los mismos que lo apoyan saben que estas personas ninguna tiene la capacidad para formar gobierno ni para nada. Además de que no va a pasar, de que no va a suceder lo que ellos quieren. Esto es impensable, lo de estas personas. Pero bueno, Fariña también viene aquí y también viene a pedir línea dura contra Cuba. Y se lo están pidiendo al gobierno de Donald Trump, sobre todo porque son marionetas de las organizaciones políticas que aquí en Miami reciben dinero. O sea, esto es un negocio. Usted fabrica un llamado líder de esto, lo fabrica dentro de Cuba, digamos, la Fundación Nacional Cubano-Americana, fabrica uno de estos líderes. Entonces, con ese aval, le pide al gobierno federal que le dé fondos para sostener a esas organizaciones. La mayoría del dinero se queda en Miami. Y entonces le dan unas migajas con las cuales ellos se conforman para vivir en Cuba. Que claro, para uno solo de ellos, para dos de ellos, es suficiente. Pero es toda una pantalla. O sea, las organizaciones políticas de Miami anticubanas,
como el Directorio Democrático, como la Fundación Nacional Cubano-Americana y demás, necesitan de estos personajes como pantalla para venderle la propuesta supuestamente política al gobierno de Estados Unidos, para que a su vez el gobierno de Estados Unidos dedique partidas de dinero para sustentar esto. El gobierno de Estados Unidos aplica las partidas de dinero, se la entrega a estas organizaciones se quedan con la mayoría, lo cual es un verdadero negocio, y financian a estos opositores que a la vez necesitan a las organizaciones para poder aplicar al dinero, porque ellos directamente no pueden aplicar al dinero federal. ¿Se dan cuenta que esto es un verdadero negocio? Bueno, pues ahí tenemos a Guillermo Fariña. Manuel Cuesta Morúa. Este es un poco más moderado. Manuel Cuesta Morúa se formó en la Juventud Comunista, persiguió, fue un delator contra Eusebio Leal cuando Eusebio Leal no tenía el respaldo que tuvo después. Manuel Cuesta Morúa después fue dando un cambio. Igualmente no pide medidas contra Cuba, no está en la posición esta de pedirle a Trump que endurezca la línea contra Cuba. Sin embargo, sí habla de una implosión, o sea, de un cambio de gobierno en Cuba, y me imagino que también tiene aspiraciones políticas en la supuesta Cuba que ellos creen que se les va a dar. José Daniel Ferrer, un Paco. ¿Qué decir de José Daniel Ferrer? José Daniel Ferrer se la pasa mintiendo, tiene videitos donde graba algunas confrontaciones que han tenido algunos de ellos con la policía o demás, o él mismo se graba. Aquí se llegó a grabar con una ametralladora levantándola. Estuvo en un debate conmigo, yo creo que él no quedó muy bien parado del debate. No lo digo porque haya sido conmigo, sino porque ahí está el video, con los argumentos que esgrimió. Dice que tiene 3.000 seguidores, nunca ha podido mostrar más que un par de decenas de seguidores, 10, 15, 20, nunca ha podido mostrar más, pero dice que tiene 3.000 y que realmente ellos son el futuro de Cuba, que el UNPACU es la plataforma para el cambio de gobierno en Cuba, y bueno, me imagino que también va a aspirar como director del UNPACU, como jefe del UNPACU, va a aspirar también a la presidencia. Todas estas personas, entre ellos, absolutamente todas entre ellos, tienen pugnas, tienen celos y pugnas por el dinero, por el respaldo monetario que tenga cada uno, por eso tienen celos y tienen pugnas entre ellos. Antunes era ladrón, o sea, estuvo preso por ladrón, por robar en una bodega y después por robar tendedera. ¿Ustedes saben lo que es robar tendedera, no? O sea, las mujeres lavan la ropa, las personas lavan la ropa, no tienen que ser las mujeres, y las tienden a secar. Bueno, Antunes lo cogieron robando en una tendedera y después estuvo preso por robar en una bodega. Allí Marta Beatriz Roque lo reclutó para que se convirtiera, porque tuvo problemas en la prisión y cumplió entre una condena y las demás, porque fue robo con fuerza en las cosas. Cumplió 17 años preso como preso común. Y entonces allí mismo lo fabricaron y ahora aquí es uno de los paladines del movimiento democrático Orlando Gutiérrez Boronet, no sé muy bien cómo es, y es uno de los paladines. Igualmente, con un lenguaje atroz, con un lenguaje muy inculto, muy analfabeto políticamente y muy analfabeto en general, pidiendo sanciones contra Cuba, pidiendo dureza contra Cuba, amigo de Armando Pérez Roura, imagínese usted el troglodita con troglodita, amigo de Armando Pérez Roura, amigo de títere del movimiento de Orlando Gutiérrez Boroná y el movimiento democrático. Se la pasa viniendo aquí, llevándose televisores, plasmas y demás, y se la pasa constantemente viajando. Y después dice que en Santa Clara, que si golpiza, que si esto, que si lo otro, cada día está más gordo. Lo cierto es que cada día está más gordo. Y nunca ha podido mostrar ninguna golpiza ni ninguna situación de ese tipo. Elizardo Sánchez Santa Cruz, el Camaján, y su llamada Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Este hombre hace listas,
de presos políticos. Lo que pasa es que en la lista aparecen jugadores de fútbol de Bolivia, tenistas internacionales, músicos de rock and roll, aparece de todo. O sea, como él no puede comprobar nada, o sea, y esto es cierto que son medidas activas que le aplica la seguridad cubana para demostrar que realmente no tiene ninguna credibilidad. Lo último que se supo de él escandalosamente es que tenía una shopping en su casa, donde vendía computadoras que le son entregadas para el supuesto trabajo de la comisión, televisores plasma, equipos de sonido. Tenía montada una venta en su casa y su esposa estaba discutiendo los precios con los clientes que iban allí a visitarlo. Es de larga data Lisandro Sánchez Santa Cruz. Es probablemente de todos ellos uno de los más ilustrados. Desde el punto de vista de formación, fue profesor de filosofía marxista en la Universidad de La Habana y es, sin lugar a dudas, es de los más ilustrados de este grupo. Lo que pasa es que es un engañabobo. O sea, se la pasa haciendo listas y haciendo denuncias que después se comprueban que están infladas, que no se corresponden con la realidad, que esos no son presos políticos, ni mucho menos, pero él vive de ese tumbe y recibe dinero de la Comunidad Económica Europea. Sigue el camino del dinero, detrás de todas estas personas está el dinero. No hay un caso excepcional donde no funcione el dinero extranjero. Porque no son capaces, porque si fueran capaces de tener seguidores dentro de Cuba o fuera de Cuba que donaran de su bolsillo, el movimiento 26 de julio recogió dinero, pero no del gobierno de Estados Unidos, recogió dinero de los simpatizantes, de los que creían en el proyecto, de la gente de a pie, como Martí los recibió de los tabaqueros en Tampa, o sea, del pueblo. Eso es un movimiento político auténtico, pero no un movimiento político que el dinero que recibe es una partida del gobierno de Estados Unidos o de la Comunidad Económica Europea. Ese dinero no se vale, ese dinero, por eso es que yo digo y que se sabe que son mercenarios, porque no tienen seguidores y al no tener seguidores que aporten con fondos y demás, lo que hacen es recibir partidas de dinero del gobierno. Oscar Elías Bisset, el llamado Proyecto Emilia, Oscar Elías Bisset. Este está loco, loco de verdad, este es esquizofrénico de verdad. Un proyecto Emilia que plantea desarmar la Constitución, quitar la Constitución y fomentar un gobierno donde no haya ningún revolucionario, ni ningún exmilitante del partido, ni de la juventud, ni mucho menos. Cuando Cuba tiene una masiva población con filiación partidista. Bueno, pues este pretende eso, me imagino, él también quiere ser presidente, todos ellos quieren ser presidentes, y que este proyecto que desbarata la Constitución, bueno, inmediatamente todas las instituciones desaparecerían hasta que él creara nuevas instituciones. Él, por obra y gracia del Espíritu Santo, va a crear nuevas instituciones y va a conformar un sistema de gobierno y va a dirigir un país. Este es esquizofrénico, este está loco total. Desde siempre. Recuerdo cuando Tamarindo, no sé cuánto, el número, que hizo una huelga de hambre con una foto de Mascanosa detrás. Otro terrorista, Mascanosa, que financiaba a los grupos terroristas. Bueno, pues él ahí con Mascanosa. Marta Beatriz Roque Cabello. También es un personaje de Chángana, un personaje vernáculo. Recuerdo la huelga del aguacate, hizo una huelga y después por detrás de la ventana se vio cómo recibía comida y cómo recibía aguacates y pedía más aguacate y cogía el dinero por la noche, cogía la comida por la noche por la ventana y decía que estaba en huelga de hambre y demás. Marta Beatriz Roque Cabello. Ahora tiene una cosa que se llama comunicadores comunitarios. No es otra cosa que buscar cualquier cosita y tratarla de poner en la opinión pública internacional. Todo esto va para tratar de desprestigiar a Cuba, para tratar de... En Cuba hay cosas que criticar, nadie esconde eso, yo no lo escondo, yo las he criticado. En Cuba hay cosas que criticar, pero estos noticias o caza espectáculos o conformadores de espectáculos y de noticias se empeñan en dar solamente la imagen negativa sobre Cuba. René Gómez Manzano, abogado. Este lo que hace es escribir y escribir también igual que Cuba y contra Cuba y demás. Larissa Diversent, abogada, en la misma línea de René Gómez Manzano. Elaine Díaz, periodista. Esta muchacha era profesora de la Universidad de La Habana y tuvo una beca aquí y ahora se ha convertido en una especie de disidente o de periodista opositora y demás.
Roberto Veiga y Lenier González, de un llamado Proyecto Cuba Posible. Estos eran los de la revista Espacio Laical, que se separaron y están recibiendo dinero además de George Soros. Tania Bruguera, bueno, es una artista plástica que llegó a Cuba en los últimos viajes que llegó a Cuba, quería hacer una acción plástica en la Plaza de la Revolución y que había que darle la Plaza de la Revolución. ¿Usted se imagina que yo quiera hacer un espectáculo de política o de lo que fuese en el Capitolio de los Estados Unidos o frente a la Casa Blanca? Usted puede hacer una protesta, no sé qué, y caminar en una distancia, en un lugar que le sigan, pero ella quería el centro de la Plaza de la Revolución. Ninguna de esta gente tiene ningún futuro, ni ninguna de esta gente representa realmente nada para el futuro de Cuba. Detrás de todo esto está el dinero que reciben de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa y de algún país de América Latina. No tienen ninguna conciencia política, no tienen ninguna plataforma, no tienen ningún proyecto de país. Realmente no, solamente piensan en ello, tienen unos egos desmesurados, son títeres y son payasos de las organizaciones de aquí de Miami, que son quienes los controlan y quienes les pagan. Esto no es serio. El propio gobierno americano en su Wikileaks lo informaba al Departamento de Estado, en sus cables que salieron por Wikileaks, al Departamento de Estado, que ninguna de esta gente tiene seguidores, que lo único que les interesa es el dinero y las cosas que le puedan regalar y los viajes que puedan dar. Esto es la oposición cubana. Esto que yo les acabo de mencionar, venga Dios y nos coja confesado, porque esa oposición no tiene base para llegar a ninguna parte. Vamos a cumplir los compromisos comerciales, nos quedarán después unos minutos que me gustaría intercambiar con ustedes por el 305-591-1210. 305-591-1210, después de regresar de los compromisos comerciales. 305-591-1210. Bueno, nos quedan unos minutos de programa, estamos de regreso en La Tarde Se Mueve y me gustaría compartir con los oyentes por el 305-591-1210. 305-591-1210. Dime si tenemos alguna llamada, Daniel. Buenas tardes, está en el aire, La Tarde Se Mueve. Buenas tardes, mundo, mi saludo y mi respeto. Muchas gracias. El mundo, chicos, la verdad que escuchando el prontuario de esos personajes, ¿qué tú puedes esperar? El mundo, cuando ellos hablan de palizas inexistentes, yo me muero de la risa. Yo te voy a contar una pequeña anécdota que yo quisiera que tú escucharas. A lo mejor tú no estabas nacido, yo tengo 72 años, y fue en el año 1955, para que tú sepas o puedas apreciar lo que es una paliza en el gobierno de Batista. En esa época, 1955, un tío mío ya fallecido era conductor de ómnibus de aquella época y trabajaba en un itinerario que pasaba por lo que es ahora Ciudad de Libertad, en el antiguo Distrito Militar de Colombia, donde pernoctaba Batista en muchas ocasiones. Ahí acostumbraban montar en ese trayecto, en esa parada ahí, muchos guardias de Batista. El tío mío, ya fallecido en Cuba hace muchos años, fue cumpliendo con su deber de la empresa a cobrarle a uno de los guardias que había montado con la esposa, que por cierto estaba en estado. Me recuerdo que en aquel entonces la policía era la que no tenía que pagar, pero el ejército sí. Mi tío se dirigía al guardia, era un cabo del ejército, que tenía una camisa de civil, pero el pantalón era de caqui, o sea, del ejército. Iba a cobrarle de costumbre, como era su deber. Y el guardia, el cabo del ejército, se para y se enfrasca en una discusión con mi tío, porque no quería pagarle. Y él le dijo a mi tío, mire, yo soy un cabo del ejército de Batista. Y mi tío le dijo, mire, yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo que quiero es que usted me pague, porque para eso la empresa me paga a mí. La policía no tiene que pagar, pero usted del ejército sí. El mundo, ese hombre le ha dado un piñazo por el medio de la cara a mi tío. Era un hombre grande y corpulento, por cierto, y lo ha tirado desde el medio del carro hasta el último asiento. Le partió la cara, el mundo le fracturó la cara, lo mandó para el hospital, lo que era cuando aquello
el centro, la benéfica. Yo era chiquito, iba a verlo al hospital. Estuvo entre la vida y la muerte del mundo por cumplir con su deber, por querer cobrarle a un guardia de aquella época que se negó a pagarle. Que no vengan estos descarados a hablar de paliza. Esto eso es un cuento y una mentira. Gracias, mundo, por dejarme opinar. Muchas gracias, gracias por su participación. Buenas tardes, está en el aire, la tarde se mueve. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, está en el aire, buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes. Yo creo que a diferencia, el mundo, hablando de todos esos opositores, pero yo creo que a diferencia de lo que puede pensarse, esa gente con la administración Trump tienen menos futuros que nunca. Y yo estaba oyendo hace poco, tienes que saber eso, que Annette Tadeo estuvo en Cuba y se dice que en el grupo que iba ella iban gente relacionados con el grupo de Trump. Y allí me dijeron, porque no lo oí, dice que un grupo también de la administración Trump fueron y se habían entrevistado, se habían reunido con un grupo de legisladores cubanos. ¿Tú sabes algo de eso? No, no sé nada de eso, me entero por usted. Bueno, yo oí eso ayer, yo no lo oí directamente, pero oí decir eso. Y a diferencia de lo que pudiera pensarse, fíjese que la gente aquí, por ejemplo, el mismo Pérez Roura no habla mucho de Trump y la libertad de Cuba, y que ahora sí, como hacía con Bush, que es el mejor amigo que hemos tenido, y que él se reunió con Bush y le pidió la libertad de Cuba y no sé qué, no sé cuánto. No se habla, hay un silencio con relación a eso, porque yo creo que, me parece, no sé por qué, que van a tener buenas relaciones Trump y Raúl Castro, o sea, Cuba y Estados Unidos. Mire, yo quisiera creer eso, pero tengo mala espina. Tengo mala espina con Trump, tengo mala espina con los compromisos de campaña que hizo aquí y yo espero lo peor de las relaciones con Trump. Sí, pero ojalá esté equivocado, ojalá yo esté equivocado, sí, Trump, ojalá esté equivocado. Mira, el mundo, pero déjame decirte una cosa. Trump dijo una serie de cosas de China desde que estaba en campaña. Sí, pero China es un gigante. Sí. China es un gigante. Sí, está bien, yo sé, pero después de eso dijo que China, que iban a tener unas buenas relaciones, lo mismo ha dicho con México, y yo creo que me parece también que Estados Unidos tiene ciertos intereses con Cuba, aunque Cuba sea un país chiquito, pero ahí puede haber negociaciones. Ojalá usted tenga razón. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra llamada? Buenas tardes, la tarde se mueve, está en el aire. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, bienvenido. El mundo de Rodile, dime algo de Rodile. Bueno, ya yo dije en el comienzo del programa, ya yo hice una explicación sobre Rodile. Comencé por él. Usted no oyó el programa desde el principio, ¿verdad? No estaba viendo el principio. Yo comencé por Rodile. Con Rodile y su esposa y su estado de SAT y todas las cosas que hace, pidiendo línea dura para Cuba y pidiéndole a Trump que eche atrás las medidas de Obama, y él viajando aquí permanentemente y metiendo mentiras de que tiene golpiza cuando dijo que le habían partido la nariz, salió con un parche en la nariz, a los 2 días estaba aquí en Miami sin parche y sin ningún problema en la nariz. Sí, pero esa gente estaban haciendo eso antes de que lo dejaran viajar. No es que viajan ahora después están haciendo lo mismo y no lo dejaban viajar. Sí, y ahora pueden viajar, pero yo le estoy poniendo un ejemplo reciente. Claro, ellos viajan ahora, pero antes lo hacían también y no viajaban. Y podían haberse quedado, venir para acá y no lo hacían. Sí, no tiene ninguna contradicción una cosa con la otra. Uh-huh. Muy bien, gracias por su llamada. Gracias. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. ¿Nos queda alguna llamada más? Buenas tardes, la tarde se mueve, está en el aire. Bueno, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, el problema es que si vienen para la casa se acaba el negocio, esa es una. Sí, claro. Se acaba el negocio. Oye, buen programa, gracias por existir. Viva Cuba libre de estos imbéciles. Gracias. Muchas gracias a usted, gracias por participar. Si tenemos otra llamada la atendemos, si no despedimos porque ya son las 58. Bueno, vamos a despedir el programa por la tarde de hoy.
Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes a quienes participaron. Buenas tardes y buenas noches a todos. Yo regreso, el programa va a estar en la internet, o sea, en la página de latardesemueve.com en un rato, y lo pueden consultar ahí. Yo regreso mañana a las 5 en punto de la tarde. Este programa fue presentado por Cubamax, su agencia que le da más.